Señor, líbranos de manipulaciones humanas para conseguir los recursos. Líbranos de ansiedades y preocupaciones. Como el niño mira a la mano de su madre, te miramos a ti, Señor, nuestro suficiente proveedor. Amados hermanos y amigos, les saluda el pastor Israel Sánchez Ramos con la paz de nuestro Señor Jesucristo. Qué gusto saludarlos. Me uno al optimismo de muchos que he escuchado decir: pronto nos veremos, pronto nos abrazaremos y pronto gozaremos juntos. La reflexión que hoy comparto con ustedes se llama la fe que sobrevive las crisis. Lo repito, la fe que sobrevive las crisis. La palabra de Dios en Primero de Reyes, capítulo 17, 1 al 16, dice: Ahora bien, Elías, quien era de Tisbé en Galaad, le dijo al rey Acab: tan cierto como que el Señor vive, el Dios de Israel, a quien sirvo, no habrá rocío ni lluvia durante los próximos años, hasta que yo dé la orden. Después el Señor le dijo a Elías: vete al oriente y escóndete junto al arroyo de Querit, cerca de su desembocadura en el río Jordán. Bebe del arroyo y come lo que te den los cuervos, porque yo les he ordenado que te lleven comida. Entonces Elías hizo lo que el Señor le dijo y acampó junto al arroyo de Querit, al oriente del Jordán. Los cuervos le llevaban pan y carne por la mañana y por la noche, y él bebía del arroyo. Sin embargo, poco después, el arroyo se secó porque no había llovido en ninguna parte del reino. Luego el Señor dijo a Elías: vete a vivir a la aldea de Sarepta, que está cerca de la ciudad de Sidón. Yo le he ordenado a una viuda de allí que te alimente. Elías se dirigió a Sarepta y cuando llegó a las puertas del pueblo, vio a una viuda juntando leña y le dijo: por favor, ¿podrías traerme un poco de agua en una taza? Mientras ella iba a buscarle el agua, la llamó y dijo: también tráeme un bocado de pan. Pero ella respondió: le juro por el Señor su Dios que no tengo ni un pedazo de pan en la casa. Solo me queda un puñado de harina en el frasco y un poquito de aceite en el fondo del jarro. Estaba juntando algo de leña para preparar una última comida. Después mi hijo y yo moriremos. Entonces Elías le dijo: no tengas miedo, sigue adelante y haz exactamente lo que acabas de decir, pero primero cocina un poco de pan para mí. Luego con lo que te sobre prepara la comida para ti y tu hijo, pues el Señor tu Dios Israel dice: siempre habrá harina y aceite de oliva en tus recipientes, hasta que el Señor mande lluvia y vuelva a crecer los cultivos. Así que ella hizo lo que Elías le dijo, y ella, su familia y Elías comieron durante muchos días. Siempre había suficiente harina y aceite de oliva en los recipientes, tal como el Señor lo había prometido por medio de Elías. Esta es la lectura de la palabra de Dios. Repito y recuerdo el tema: la fe que sobrevive las crisis. Sobrevivencia es la conservación de la vida, especialmente cuando es a pesar de una situación difícil o un momento de peligro. Esta reflexión nos lleva a enfocarnos a la fe que es capaz de hacernos sobrevivir en cualquier evento contrario a la vida, a la paz, a la armonía en la familia, a la salud, a la esperanza, a la vida cristiana, etcétera, etcétera.
La fe, como estamos entendiendo, la fe es determinante en este caso. ¿Cuál fe? La fe que repetidamente dice la Biblia, mas el justo por la fe vivirá. Es esa fe que viene por el oír la palabra de Dios. Es esa fe a la que se refirió nuestro Señor Jesucristo cuando le dijo a un capitán romano, cree solamente. O en otras palabras, sigue creyendo. Sigue creyendo. Amigos y hermanos, creo que nos debe impresionar enormemente el ejemplo del personaje que describe de una manera detallada la escritura que les he leído. Se trata del profeta Elías, quien sobrevivió una gran hambre nacional de 3 años y medio en todo el país de Israel, aproximadamente en el año 918 antes de Cristo. Sin duda se puede ver en esta maravillosa historia la evidente intervención divina a favor del profeta. Elías sobrevivió a 3 terribles situaciones que, de no haber sido su estrecha relación con Dios, hubiera muerto en ese irremediable proceso. Recalco algo interesante aquí que mencioné: su estrecha relación con Dios. Eso es también determinante. Fe, estrecha relación con Dios, pero aquí lo que más vale es la intervención de Dios. Eso es lo que quiero hacer resaltar en esta reflexión. La intervención de Dios a favor de el que tiene fe en él, como Elías, que tuvo ese favor divino en su larga y mortal situación que vivió en aquel país. La fe del profeta, como ya dijimos, enfrentó 3 terribles cosas. Primero, 3 años y medio de sequía y de hambre. Es decir, por su fe Elías sobrevivió a 3 años y medio de sequía y de hambre. Es mucho tiempo, ¿no le parece? Dios fue su proveedor. Eso es lo importante. El tiempo, las crisis, no son lo más importante. Lo más importante es que Dios sea nuestro proveedor. Dios usó a los cuervos para que le llevaran pan y carne mañana y tarde. También lo envió a una viuda de Sarepta, una de tantas que había en la nación. Eso es Dios proveedor. Se necesita fe para que Dios sea nuestro proveedor. Ok. Por la fe el justo vivirá. Qué lindo todo esto. Me parece que ahora entendemos mejor particularmente estas escrituras. Lo repito, por la fe el justo vivirá. Dijo el predicador Charles Spurgeon en el siglo XVIII, el hombre que tiene fe en Dios es justo. El hombre que es justo tiene fe en Dios. Qué lindo. Para ser justo no se puede sin la fe. Y para tener fe no se puede sin ser justo. Eso es lo que entiendo. Escuché algo que me llamó la atención y que me pareció
que no fuera cierto. Sin embargo, analizando, tiene razón. Lo hemos vivido. ¿Cuántos de los que estamos escuchando esta reflexión somos testigos de la provisión divina en momentos difíciles de la vida? Dice esto que escuché: Dios tiene a otros trabajando para que en tiempo de necesidad te provean. Fíjese, Dios tiene a otra gente trabajando para enviártelos a ti cuando estés pasando situaciones difíciles, como los cuervos, como la viuda de Sarepta, que los usó Dios para bendecir a Elías. Número 2, por la fe Elías sobrevivió 3 años y medio al temor. En toda la nación había pánico. La gente se moría de hambre en todas partes. Todos los seres humanos sentimos miedo en algún momento de la vida, especialmente cuando nos enfrentamos a cosas que infunden temor, como las enfermedades contagiosas, las amenazas de muerte, cuando estamos a punto de perder el empleo, cuando estamos a punto de perder una propiedad, de ir a una cárcel, cuando el estudiante ve truncar su carrera profesional, etcétera. Mis amados, se siente miedo. Sin embargo, no olvidemos que nuestro Padre Celestial nos proveerá lo que nos falte, como el niño que espera de la mano de su madre. Así también nosotros esperamos de nuestro Padre Celestial. Finalmente, número 3, por la fe Elías sobrevivió a la muerte. Era inminente la muerte para el profeta. La mortalidad se extendía por todo el país. No había alternativa. La viuda de Sarepta, que alimentó al profeta por mucho tiempo, quizá 2 años y medio, solo contaba con un puñado de harina y un poco de aceite, lo mínimo para preparar una comida. Dijo que después de esa comida moriría ella y su hijo. Esa harina y ese poco de aceite fueron multiplicados por mucho tiempo para que comieran ella, su hijo y el profeta. Dios multiplica en medio de las crisis. No lo dudemos, Dios nos da, Dios nos multiplica en medio de las crisis. Nuestro Dios hace milagros. Gloria a Dios. Mis amados, muchos hombres y mujeres, terminaremos pronto en esta pandemia mundial. Y cuando termine todo esto, diremos como el siervo Job: hasta ahora solo de oídas te conocía, pero ahora te veo con mis propios ojos. Por eso me retracto arrepentido, sentado en el polvo y la ceniza. Padre Santo, gracias porque eres nuestro proveedor. Gracias porque nos libras, como decía al principio, de manipulaciones para conseguir recursos. Gracias porque nos has enseñado a trabajar con nuestras manos. Y cuando nuestras manos ya no nos dan, tú nos das, nos provees. Señor, como proveíste al profeta Elías. Te ruego por la gente que esté con ansiedad, con problemas en su vida, con temor, con escasez. Bendice a aquel que espera en ti en este momento. Al amigo, a la amiga. Escucha el clamor de aquel que te está pidiendo, mi Dios. Encomendamos nuestras vidas a ti, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Un abrazo, un enorme abrazo para todos y Dios los bendiga mucho. Amén.